Bienvenidos a Noticias RCN, aquí están las 3 del día. La primera, la crisis política desatada en Ecuador por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Acababa un mitin en un colegio de Quito cuando fue atacado a disparos. Hay videos del momento del atentado. El sospechoso de haber cometido el crimen murió en el cruce de disparos. Impresionante video. Y aquí tenemos la segunda, atentos porque les vamos a contar cuál fue el acuerdo provisional al que llegaron los taxistas y el Ministerio de Transporte esta noche, luego de un día de protestas en Bogotá y varias ciudades del país. Y la tercera, la difícil situación por la que atraviesa una colombiana en Portugal. Iba de vacaciones y fue víctima de un virus que la puso en cuidados intensivos. Logró salir, pero los médicos recomendaron amputar sus piernas. Su familia pide oración y clama ayuda. Esto es Noticias RCN. En conclusión, con César Piñeros y Jessica Gómez Cáceres. Noche de conmoción en Ecuador. En un ataque a bala fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. César. Jessica, la aspirante recibió varios impactos de bala y falleció minutos después en un centro asistencial. Un sospechoso herido en el cruce de disparos con el esquema de seguridad del candidato falleció tras ser detenido. Este es el momento del ataque contra el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Ocurrió mientras salía de un evento de campaña en un colegio en el norte de Quito. Fue interceptado por varios sujetos que le dispararon mientras se dirigía a una camioneta. Tras el ataque, el exasambleísta fue trasladado a un centro médico cercano al tiroteo, herido de gravedad. Recibimos unas ráfagas de 40 disparos y Fernando desafortunadamente recibió disparos, al parecer en la cabeza. Villavicencio había denunciado hace una semana presuntas amenazas que habría recibido por parte de un grupo de delincuencia organizada. En entrevista con el programa Ángulo de NTN 24, dijo que continuaría con la campaña a pesar del riesgo que corría su vida. Nuestro programa de gobierno es un programa que justamente apunta a quebrar y a desmantelar a estas estructuras criminales de narcotraficantes coludidas con actores políticos. El director de investigaciones de la policía ecuatoriana calificó el asesinato del candidato como un acto terrorista. Pues vamos a hablar de Fernando Villavicencio, era uno de los opcionados para llegar a la presidencia de Ecuador. Fue legislador en la Asamblea Ecuatoriana y en los sondeos más recientes ocupaba el segundo lugar en intención de voto. Formaba parte de los aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto. Hasta hace 2 meses presidió la Comisión Legislativa de Fiscalización, denunció diversos casos de corrupción y mantuvo enfrentamientos con grupos de la oposición. En 2014 denunció a Rafael Correa por supuestos delitos de lesa humanidad. Fue duramente criticado por una supuesta cercanía con el gobierno actual al dirigir un juicio político contra Lazo, quien por cierto se mostró consternado y condenó su muerte. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Sus contrincantes políticos exigieron justicia. Los ecuatorianos, por derecho, exigimos que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos y nosotros estamos ya en una situación como ciudadanos insufrible. La noticia también causó conmoción entre la comunidad internacional. El panorama de la contienda es incierto. Por ahora se anunció la suspensión de debates presidenciales y las campañas electorales. Miren esta triste historia. Una colombiana que fue de vacaciones a Portugal adquirió una extraña bacteria y estuvo varios días en una UCI. Incluso perdió sus piernas. Una muy difícil situación, Jessica. Debido a que le espera un largo tratamiento médico, su familia pide apoyo para poder repatriarla a Colombia. El pasado 27 de junio, 4 integrantes de la familia Carrascal Contreras viajaron a Lisboa con la ilusión de conocer a la Virgen Fátima, sin imaginar que sus planes cambiarían drásticamente tan solo 2 días después de haber llegado. Mi mamá ese día se enfermó, ella estuvo hospitalizada en el Hospital Daluz desde el 29 de junio hasta el 7 de julio. Durante este tiempo le diagnosticaron un síndrome de choque tóxico por una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes.
Luz Marina, la madre, se encontró con una enfermedad que atacó la mayoría de sus órganos. Adquirió una agresiva bacteria, pero no sabían que el calvario apenas comenzaba. Desde el lunes 3 de julio empezó a mostrar una necrosis en manos y pies. Fue intervenida en un hospital privado, pero debido a la difícil situación económica, fue trasladada a una clínica gratuita. Por recomendación médica, le tuvieron que amputar ambas piernas. Su recuperación podría durar entre 8 y 12 meses, por lo que piden ayuda para el tratamiento médico. Pido oración y una vez más, Dios los bendiga. Mil y mil gracias. Amén. Pues esperamos que salga todo bien para la señora Luz Marina. 11 de la noche, 35 minutos. Cambiamos de tema para hablar del caso que conmocionó al país, el presunto feminicidio de la campeona mundial de patinaje Luzmeri Tristán. Conocimos reveladores detalles de la audiencia. El fiscal aseguró que la pareja sentimental señalado como presunto responsable habría planeado el crimen para luego quitarse la vida. Solo si nos pueden velar a los dos en la sala donde velaron a mi mamá. Nos queríamos ir, no lo entenderán. Según la Fiscalía, esta sería la carta de Andrés Ricci antes de tomar la fatal decisión, según el ente investigador, de quitarle la vida a la gloria del patinaje, Luzmeri Tristán. La planeación e intención que tenía este ciudadano Andrés Gustavo Ricci García no era el otro diferente, sino al de acabar con la vida. Incluso se pensaría que este ciudadano podría atentar en contra de su propia vida. Noticias RCN tuvo acceso en exclusiva a las diligencias de imputación y medida de aseguramiento en las que el fiscal reveló que Andrés Gustavo Ricci, quien fuera el prometido de Tristán, le causó una lesión mortal en el torso con arma de fuego. Tenía un golpe en su ojo lado derecho, el cual fuera ocasionado, al parecer, con elemento contundente. La muerte de Luzmeri habría sido entre las 9:30 y 11:50 de la noche del 4 de agosto. Nunca esperaba, repito, que este ciudadano accionara un arma de fuego en contra de su humanidad. En el expediente reposan 7 declaraciones clave, donde recalcaba el gran consumo de Andrés de cocaína y licor, donde él se alborotaban los celos y del cual era agredida verbal, física y psicológicamente. La Fiscalía pedirá la máxima condena para Andrés Ricci. Y Noticias RCN habló hoy con el fiscal general Francisco Barbosa sobre el atentado que estaría planeando el ELN en su contra. Dice que no se va del país y que su seguridad y la de su familia será reforzada. Estoy en pie de que no nos vamos a doblegar, de que la Fiscalía continúa su función en los territorios investigando y de que el fiscal general de la Nación se queda en Colombia, se queda en el país. Estamos evaluando todas las circunstancias de seguridad alrededor de mi núcleo familiar, pero estoy aquí hasta el último día de mi función porque no voy a agacharle la cabeza a ningún criminal. La Corte Suprema rechazó las posibles amenazas contra el fiscal y se solidarizó con el alto funcionario y con su familia. Jessica, el fiscal Barbosa se reunió hoy con el ministro de Defensa, quien no descarta la autoría del ELN y también maneja la hipótesis de que se trate de enemigos que quieren poner trabas al proceso de negociación con el ELN. De que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz. Mientras tanto, la delegación del ELN negó la autoría del plan y pidió al mecanismo de monitoreo del cese al fuego una reunión de urgencia para analizar lo denunciado por el fiscal general. También conocimos un informe de las autoridades en el que se revela que detrás de este atentado estaría una facción del ELN que no está de acuerdo con el proceso de negociación. Noticias RCN tuvo acceso a un informe de organismos de seguridad del Estado sobre las pesquisas que se realizan por la información del atentado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En el documento se detalla la reunión que existió entre altos mandos del ELN en Venezuela, donde se estaría planeando el atentado terrorista. Indica cuál sería el móvil de la acción, una fragmentación entre esa guerrilla. Según la fuente, el atentado contra el fiscal buscaría afectar los diálogos con el gobierno debido a las divisiones internas del ELN, pues un grupo importante de esta guerrilla no estaría de acuerdo con las negociaciones. Dicho documento revela que personas se estarían capacitando también en Venezuela desde ese mismo mes de julio en el manejo de drones para realizar el atentado terrorista, incluso con francotiradores.
Una fuente reveló a las fuerzas militares que, según los reportes en entidades financieras, un sujeto cercano al anillo de confianza de alias El Rolo, un cabecilla del Frente Urbano del ELN, ha presentado reportes por más de 3.000 millones de pesos, por lo cual ha generado sospecha en las autoridades. Este informe está en manos de todos los organismos de seguridad que buscan determinar mayor información sobre el atentado. Y atención, el general en retiro, Eduardo Zapateiro, fue informado por el ejército sobre planes para atentar contra su vida. El oficial está a la espera de una comunicación de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General. Las acciones terroristas que estarían preparando organizaciones criminales contra personalidades también incluirían a la senadora María Fernanda Cabal. 11 de la noche, 41 minutos, y una vez más una asonada en la población civil en contra del ejército. Esta vez el escenario fue el sector del Hoyo, en el municipio de Briceño. Esto es en el norte de Antioquia. Así terminó un operativo de captura de 6 integrantes de las disidencias de las FARC. Durante 3 días uniformados realizaron labores de inteligencia y cuando iban a efectuar el procedimiento, 200 personas los enfrentaron. Debido al riesgo que corrían, solo pudieron hacer efectivas 2 capturas. Y atención, terminó esta noche en Bogotá una reunión entre los taxistas que hoy adelantaron una jornada de protestas por los altos precios de la gasolina y otros requerimientos. Jessica, acordaron suspender el paro ante la expectativa y la promesa de que el presidente Petro los recibirá la próxima semana. En Bogotá, los taxistas se movilizaron por vías principales. Una de las peticiones al gobierno es que exista una tarifa preferencial en el precio de los combustibles. La manifestación se trasladó a las afueras del Ministerio de Transporte. 10 de los representantes del gremio se reunieron por más de 7 horas con delegados del gobierno y acordaron que en los próximos días habrá un nuevo encuentro, esta vez con el presidente Gustavo Petro. Los conductores determinaron levantar el paro nacional. La decisión del señor presidente es que en próximos días nos recibirá en la Casa de Nariño con el sector del taxismo que participó en la movilización del día de hoy para que podamos avanzar en las medidas referentes al combustible, sobre todo a la gasolina en el país. Que nos escuchen y que nos llegue el congelamiento o una tarifa diferencial al sector taxismo en la gasolina, ya que ellos firmaron el PND y ahí lo dice muy claramente que los sectores que necesiten esa tarifa diferencial se les puede dar. La jornada de protesta se extendió en Cali, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, donde hubo quema de llantas, plan tortuga e inmovilización de algunos taxis. Gracias por continuar con nosotros. Sigue la alta evasión del SOAT. Fasecolda aseguró que la reducción en el valor no ha bajado los índices de evasión y que está en el 60%, tal y como estaba antes de la medida. Propone que las motos tengan un SOAT más costoso. La evasión del SOAT por parte de las motocicletas volvió a niveles del 60%, es decir, 11 millones no cuenta con el seguro. La reducción del 50% en el precio no tuvo impacto. Si el objetivo era reducir la evasión, tuvimos la esperanza de que hubiese servido en el primer trimestre y ya a estas alturas creemos que no sirvió. Propone aumentar el precio del SOAT para las motocicletas. Evidentemente la prima tiene que estar asociada al nivel de riesgo del vehículo. Y si las motos son más riesgosas que un vehículo costoso, pues la prima debe ser más cara. Por otra parte, señaló que está de acuerdo con la reducción del subsidio a la gasolina. Apoyamos la política difícil y riesgosa desde el punto de vista de reputación, pero correcta y valiente, de reducir los subsidios a los combustibles. Finalmente le pidió al Congreso revisar la sobretasa del 5% impuesta en 2022 en la reforma tributaria. Y aquí tenemos más datos y noticias económicas. Es portada del diario La República para este jueves. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reapareció con un cálculo económico. Cree que el crecimiento del trimestre entre abril y junio será 0%. Y el periódico también trae un dato sobre el incremento permanente en los precios de la gasolina. Dice que en el último año este valor ha subido 4.383 pesos.